Hola, bienvenidos a las lecturas para el mes de octubre del 2022 por La Flaca Tarot. Este mes vamos a continuar con el tipo de lectura que propuse el mes pasado, que nos muestra nuestro estado actual en nuestro presente general, nos muestra nuestro potencial más alto que podemos expresar y nos muestra el trabajo de sombra que podemos realizar para alcanzar o expresar ese potencial más alto en el mes de octubre. Quiero contarles que además de la información que nos revelan las cartas del tarot y los diferentes oráculos, yo complemento las lecturas con la experiencia personal que he adquirido a partir de estudiar el proceso de exploración, de sanación, de transformación y de expansión del ser humano, aprovechando el tarot y los diferentes oráculos como herramientas para comunicarse con su ser más profundo y para que este ser guíe dicho proceso. También quiero aprovechar para invitarlos a que se unan a mi grupo de Facebook, en el cual voy a sortear una lectura gratis cada mes, y pues la idea es que el grupo llegue mínimo pues a 15 integrantes, y a partir de esos 15 integrantes voy a sortear esa lectura entre los integrantes del grupo para abarcar el tema que la persona escoja. Y puedes encontrar el link al grupo de Facebook en la descripción de esta publicación o en el código QR que aparece en pantalla, o lo puedes encontrar también publicado en mis redes sociales, en las historias destacadas de Instagram o en las publicaciones de mi página de Facebook. Y te agradezco mucho si después de escuchar esta lectura le das clic al botón de like para que el algoritmo me muestre a más personas, y compartes este video con tus conocidos, tus familiares o tus amigos, o si lo compartes en tus redes sociales. Así me ayudas a que este canal le llegue a más personas y a que pueda crecer en audiencia. Y bueno, te invito entonces a que veas la lectura de este mes de octubre, empezando por la sección de baraja y tirada de las cartas. Hola, ahora vamos a barajar las cartas para los signos de aire, Géminis, Libra y Acuario. Vamos a empezar con las cartas de lectura general, con el oráculo del mapa encantado, y vamos a empezar a sacar la carta que representa el presente general para estos signos para el mes de octubre del 2022. Presente general. Salieron dos cartas para representar el presente general. Salió la carta número 2 al revés, el jardinero amable o el jardinero gentil, y salió la carta número 52 al derecho, el cambiador mágico del mapa. Ahora vamos a barajar las cartas que representan el potencial más alto que pueden alcanzar los signos de Géminis, Libra y Acuario. Para representar el potencial más alto que pueden alcanzar los signos de Géminis, Libra y Acuario, salió la guarida del dragón al revés. Ahora vamos a barajar las cartas que representan el trabajo de sombra para los signos de Géminis, Libra y Acuario. Para el trabajo de sombra salió la carta número 37, limpiar la casa. Ahora vamos a barajar con el tarot de las revelaciones las cartas de profundización para cada una de las cartas que salieron con el mapa encantado. Vamos a empezar con la profundización para el presente general, que salió el jardinero gentil y el cambiador mágico del mapa. Para profundizar las cartas del presente general salieron dos arcanos menores, el paje de espadas al revés y el 4 de bastos al derecho. Ahora vamos a barajar las cartas de profundización sobre el potencial más alto que pueden alcanzar los signos de Géminis, Libra y Acuario para el mes de octubre del 2022.
Para profundizar la cueva del dragón al revés, salió el arcano menor, paje de bastos al revés. Ahora vamos a barajar las cartas de profundización para el trabajo de sombra representado en esa carta de limpieza de la casa. Para profundizar el trabajo de sombra para Géminis, Libra y Acuario, salió un arcano menor, el 7 de copas al revés. Listo, ahora vamos a ver la lectura para los signos de aire, Géminis, Libra y Acuario. Vamos a empezar entonces por las cartas que representan el presente general. Bueno, la carta principal para este presente general, que salió la carta del cambiador mágico del mapa, nos habla de una situación en la cual las sincronías energéticas nos van a llevar a conocer o a relacionarnos o a interactuar con una persona o personas o con una situación que va a llegar a impactar nuestro crecimiento personal en una forma positiva. Esta carta lo que indica es que algo o alguien va a llegar a tu vida para cambiarla de rumbo precisamente hacia un rumbo positivo. Por eso se llama el cambiador mágico del mapa, porque si interpretamos la vida como un mapa que recorremos, aquí es como si nos llegara el comodín a través del cual vamos a poder cambiar de rumbo nuestra vida hacia un camino de mayor expansión, de mayor crecimiento y de mayor beneficio para nosotros. Entonces, por ejemplo, puedes llegar a conocer personas cuya presencia van a invitar lo mejor de ti, que van a sacar esa parte de ti que puede brillar o que también van a poder guiarte para salir de alguna dificultad y para poder llevarte hacia un lugar de seguridad y de éxito. Entonces esta carta lo que te dice es que le pongas mucha atención a las personas que se acercan a ti, a las personas que cruzan tu camino y que de alguna manera te dan consejos para que reflexiones o de alguna manera te ofrecen una información que puedas aprovechar o que de alguna manera te proponen algún tipo de contacto que puede llegar a expandir tu experiencia de vida, porque puede que estas personas lleguen para cumplir precisamente ese rol de darte el empujón, de darte la motivación, de darte la información, la energía, la ayuda, la cooperación necesaria para que el rumbo de tu vida cambie para mejor. Y de esta manera toda tu perspectiva sobre quién eres, sobre por qué estás aquí, sobre cuál es tu camino de influencia en el mundo puede estar cambiando gracias al encuentro con este tipo de personas que van a posibilitar en ti ese cambio para que inicies una mejor versión de tu propio yo. Y vamos a entender esta carta o la presencia de estas personas como unos motivadores, como unos consejeros. Aquí es muy importante no ceder nuestro poder y nuestra soberanía personal a las personas que cumplan este rol, sino entender que nuestro poder y nuestra soberanía personal se va a incrementar, va a lograr sacar el mayor potencial gracias a la cooperación, al consejo, a la ayuda de estas personas como tal. Porque aquí lo que esta carta indica es un momento de poder para ti y todo momento de poder implica ejercer la soberanía personal y ejercer la responsabilidad personal sobre las decisiones que tomamos respecto a nuestra experiencia de vida, siempre entendiéndonos como los protagonistas de nuestra propia historia. Y por eso es que te aconsejo que no entiendas esta carta como que le debes dar el poder a otro para que otro te aconseje o debes darle el poder a otro para que otro te salve de alguna dificultad, sino por el contrario, aprovechar la información que te llega, aprovechar la energía o la ayuda que te llega para empoderarte a ti mismo, para motivarte a esa mejor versión de tu propio yo, siempre entendiéndote a ti como el único responsable de
tu propio camino, de tu propia experiencia de vida y de la velocidad con la que esta experiencia avanza y sube de nivel. Entonces, abre tu mente, abre tu centro emocional y abre tu capacidad de interactuar con las demás personas para que tengas siempre una alerta ante ti para escuchar lo que dicen, para aplicar la sabiduría que te dan, porque esta carta está indicando que te va a llegar un agente de cambio como tal. Esto puede simbolizar una nueva propuesta de trabajo, esto puede simbolizar un compañero o compañera en los estudios, esto puede simbolizar incluso una nueva relación romántica, puede simbolizar nuevas amistades, puede simbolizar encontrar un mentor o una mentora para tu desarrollo profesional. Puede llegar de múltiples formas este agente de cambio a tu vida y solo se te pide estar listo, estar alerta, estar atento y, como te digo, estar empoderado en ti mismo, dándote cuenta que eres tú quien decide sobre tu vida, que eres tú quien recorre tu propio camino. Y ya la segunda carta que te sale, el jardinero gentil o el jardinero amable, y te sale al revés, es una carta que viene a decirte que nuestros pensamientos contribuyen a crear la realidad que nos rodean. Y si tú estás cediendo a un tipo de pensamientos que son negativos, que son limitados, que son limitadores o que expresan frustración o resentimiento, tú con ese tipo de pensamiento estarías contribuyendo a reforzar la negatividad, a reforzar la limitación, a reforzar la carencia en la realidad inmediata que te rodea. Porque si entendemos que cada vez que nosotros emitimos un pensamiento, un deseo, una emoción, un sentimiento, una palabra, estamos impactando el campo de energía a nuestro alrededor para que ese campo de energía nos devuelva amplificadamente esa vibración. Y si tú, por ejemplo, emites un pensamiento de duda sobre tu propio yo, un pensamiento de falta de merecimiento sobre ti o sobre tus acciones, un pensamiento de preocupación, un pensamiento de falta de confianza. Todo esto lo que hace es colocar barreras energéticas a tu alrededor que van a impedir, a obstaculizar o a sabotear el camino del cambio que se te está indicando con la anterior carta. Entonces este jardinero gentil lo que te dice es que entiendas tus pensamientos, tus creencias, tus emociones, tus sentimientos como unas semillas que siembras en el jardín del mundo, en el jardín de la realidad, y que si tus semillas son semillas, como te acabo de decir, de duda, de desconfianza, de preocupación, de falta de merecimiento, pues van a crecer plantas que reflejen esa duda, esa falta de merecimiento, esa preocupación. Entonces, es muy importante que aprendas a limpiar tus procesos de pensamiento, que aprendas a observar estos procesos de pensamiento y que al observarlos contribuyes a limpiar de cualquier vibración baja, entendiendo la vibración baja como la vibración de la duda, del miedo, de la falta de merecimiento, etcétera. Entonces, si tú ya sabes que tus pensamientos tienen este nivel de influencia en tu realidad inmediata, que pueden llegar a contribuir para que manifiestes situaciones, experiencias o relaciones que obstaculicen o saboteen el cambio que se te está augurando con la anterior carta, entonces ya tú puedes prender como una alarma interna, una alerta interna para reconocer en qué momento estás teniendo algún tipo de pensamiento o de emoción que pueda contribuir a este saboteo o a estas limitaciones y lo neutralizas en el momento que sale. ¿Cómo se neutraliza? Observándolo hasta que desaparece o emitiendo la vibración de la gratitud. En este sentido es agradecer por poder observar que salió ese pensamiento o esa emoción, y al agradecer de haberte dado cuenta, emites una vibración que neutraliza la negatividad de ese pensamiento o de esa emoción. Entonces, esta carta
simplemente te está haciendo un llamado a que seas consciente de tus procesos de pensamiento y de tus sentimientos y creencias cuando los emites al mundo, cuando los siembras en el mundo, para que así no coseches algo que para ti sea desequilibrado, sea limitador o sea difícil de experimentar. Y esto se viene a aclarar más cuando vemos las cartas que nos dio el tarot de las revelaciones, porque ese paje de espadas al revés me está indicando aquí que estás actuando, pensando, sintiendo y filtrando el mundo desde algo que se llama el niño interior herido. Resulta que todos nosotros tenemos un niño interior que se desarrolla desde nuestra niñez a partir de nuestras experiencias de la niñez, y si esas experiencias de la niñez fueron experiencias constructivas, nutritivas, amorosas, espontáneas, de juego, de confianza, entonces crecemos con un niño interior sano. Pero la mayoría de personas, debido a diferentes situaciones, ya sea por inconsciencia de nuestros padres o ya sea por situaciones difíciles como la enfermedad de alguno de nuestros familiares, ya sean de nuestros padres, de nuestros hermanos, o ya sea por una situación difícil como la pobreza, como la escasez, como ya situaciones en extremo difíciles como el maltrato, como el rechazo, el abandono. Entonces, todas esas situaciones lo que hacen es generar en nosotros un niño interior herido. Entonces, cuando uno crece con un niño interior herido, uno guarda por dentro como un trauma emocional, y esto hace que cuando uno se relacione con las demás personas o con las situaciones, ya estando adulto, uno sea una persona desconfiada, uno sea una persona que se toma las cosas personales, que se ofende muy fácil, que se siente herido, que le cuesta trabajo ser espontáneo, que le cuesta trabajo confiar en los demás, que le cuesta trabajo reírse, jugar, que le cuesta muchísimo trabajo reírse de sí mismo, que le cuesta trabajo aceptar que puede cometer errores, que puede equivocarse. Lo mismo le cuesta trabajo aceptar que los demás a su alrededor pueden cometer errores, pueden equivocarse. Todo esto genera como una persona con una manera de relacionarse con el mundo que casi siempre le trae más dolor y más sufrimiento, porque está relacionándose con el mundo a partir de esa herida, de ese niño interior. Entonces esto puede estar muy relacionado con lo que te decía la carta anterior del jardinero gentil al revés, que te dice que estás emitiendo algún tipo de pensamiento o emoción o creencia que está limitándote, que está saboteándote, que está llenándote de negatividad, de falta de confianza. Entonces, si rastreamos la raíz de esas semillas de pensamiento que no están dando una nutrición en este momento, pues podemos rastrearlo hacia la herida del niño interior. Entonces, teniendo en cuenta el resto de cartas, también te sale el paje de bastos al revés en la sección del potencial más alto. Entonces, que te salgan dos pajes y que te salgan al revés me están indicando aquí que esa relación con el niño interior está bastante herida, está difícil, que necesita mucha sanación para poder relacionarte con el mundo de una manera más amena, más nutritiva. Entonces, por ejemplo, respecto al paje de espadas al revés, puede que se exprese en ti con una actitud de autocrítica muy fuerte, con una actitud de terquedad, por ejemplo, con una actitud de inseguridad, con una tendencia hacia la amargura, con una tendencia hacia el despilfarro, hacia el querer adormecer esa herida de ese niño interior, gastando dinero, gastando recursos. También puede tener que ver con una tendencia a mentir o a ser engañoso, que puede estar reflejando un miedo a mostrarse tal cual y como se es, precisamente porque está actuando desde el niño interior herido. También puede tener que ver con una actitud en la que usamos la información de una manera vengativa.
Entonces, por ejemplo, participamos en chismes, participamos en hablar mal de los demás, participamos en decir cosas crueles, en generar una falta de confianza y en general una relación distorsionada con el ser verdadero, porque cuando el paje de espadas está al derecho, tiene mucho que ver con el ser verdadero, con el buscar la verdad, con ser verdadero consigo mismo, con ser verdadero con los demás, con siempre mantenerse en una integridad en relación con la verdad como tal. Entonces, como salió este paje de espadas al revés, esa herida de ese niño interior influye en no ser verdadero, influye en no mostrarse tal y cual como se es, influye en una falta de confianza tanto en uno mismo como en los demás, influye en decir cosas o actuar de manera que pueda herir a los demás, porque cuando uno está herido es muy natural que uno busque herir a los demás como una necesidad de que los demás sientan lo que uno está sintiendo. Entonces aquí es muy importante verse a sí mismo con amor, no juzgarse por actuar desde un niño interior herido, porque es muy común que la mayoría de personas tengamos una relación con nuestro niño interior un poco distorsionada, un poco desequilibrada, un poco herida, porque es muy común haber vivido situaciones difíciles de la niñez, de pronto maltrato verbal, de pronto castigos, de pronto burlas. Entonces todo esto genera esa herida de ese niño interior. Entonces nosotros no podemos caer en juzgarnos a nosotros mismos de una manera tan dura por la experiencia que tuvimos en nuestra niñez, porque en nuestra niñez nosotros no controlábamos lo que pasaba a nuestro alrededor. Pero ¿qué pasa? Como ahora como adultos, nosotros sí podemos decidir, sí podemos escoger, sí podemos actuar en cada momento bajo una construcción, bajo una nutrición. Entonces nosotros sí podemos en este momento ya desde la adultez sanar la relación con nuestro niño interior. Entonces aquí este par de pajes al revés están indicando que sería beneficioso para ti que iniciaras un trabajo de sanación de tu niño interior. Y lo que se recomienda para sanar el niño interior es dedicar un tiempo a solas, dedicar un tiempo de contemplación o de meditación en el cual te visualizas cuando eras niño y empiezas a conversar con ese niño, empiezas a escucharlo ya tú de adulto. Entonces te visualizas en un lugar de tu predilección, ya sea imaginario o ya sea real, te visualizas tú conversando con ese niño, escuchándolo, expresándole amor, expresándole confianza y afirmándole todo el tiempo que vas a estar ahí para él o para ella, que vas a escucharlo, que vas a darle cariño y visualizar todo lo que ese niño te pida, si te pide juguetes, si te pide mascotas, si te pide jugar, si te pide danzar. Trata de visualizar todas esas situaciones y a veces cuando el niño interior está muy herido, lo primero que puede hacer es reclamarte de por qué se sintió solo en su niñez, de por qué se sintió adolorido, por qué se sintió abandonado. Entonces tú escuchas eso de tu niño interior y simplemente le respondes con un abrazo, le respondes con palabras de amor. Y estos ejercicios de sanación del niño interior son muy efectivos. Si dedicas, por ejemplo, cada día unos 10 minutos a visualizarte en un proceso de sanación con ese niño interior, lo más probable es que ya después de un tiempo tú ya empieces a observar los cambios en tu propio yo a partir de esa sanación que has realizado. Entonces esos cambios pueden ser que ya empiezas a reírte más, que ya empiezas a ser más liviano, que ya empiezas a ser más espontáneo, que ya empiezas a ser más verdadero, ya empiezas a confiar más en ti mismo, a confiar más en las personas. Es por esto que este ejercicio es muy recomendable para todas las personas, porque todas las personas tenemos en alguno de nuestros aspectos una relación
con un niño interior herido. Son muy pocos los que de buenas a primeras tienen una relación sana con su niño interior, independientemente de las condiciones de vida que hayan tenido en su niñez. Por ejemplo, una persona siempre pudo haber tenido una buena situación económica, unos padres amorosos y sin embargo, de alguna u otra forma, tiene dentro de sí algunos traumas emocionales que se reflejan en una relación con un niño interior herido. Entonces, no te sientas solo, no te sientas como la única persona que vive esta situación y no te culpes ni a ti mismo ni a tu familia, porque todos actuamos desde el nivel de conciencia que podemos dar en el momento y tristemente la sociedad no nos ayuda a tener un nivel de conciencia 100% equilibrado, porque la sociedad en la que existimos de por sí es desequilibrada como tal. Entonces todos hacemos lo mejor que podemos en el momento en el que actuamos y a veces nos equivocamos y esto pues genera este tipo de efectos. Entonces haz tus ejercicios de sanación del niño interior y haz tus ejercicios de perdón también en tu relación con las personas que te cuidaron en tu niñez, ya sean tus padres, tus abuelos o otras personas, porque esos momentos de sanación del niño interior también implican momentos de sanación con las personas que nos rodearon en nuestra niñez. Entonces, ese proceso de sanación del niño interior es recomendable hacerlo siempre, porque en la adultez diferentes situaciones desencadenan algún tipo de emoción difícil y casi siempre esa emoción difícil proviene de algún trauma de la niñez. Entonces, si tú ya de por sí empiezas a hacer ejercicios de sanación de tu niño interior regularmente, vas a empezar a sanar diferentes tipos de situaciones y de experiencias y de traumas que te vayan saliendo a medida que vas teniendo tus experiencias en la adultez. Entonces, pues esto puede ser un proceso que te tome meses, que te tome años, no importa. El tiempo de sanación de cada uno es un tiempo particular y responde a la cantidad de tiempo que tú le dediques a esos momentos de sanación y responde a la efectividad emocional que tiene esa sanación en ti. Entonces, por ejemplo, a veces hay personas que tienen muchos bloqueos emocionales y que tienen que pasar primero por esa liberación de esos bloqueos para poder llegar a realizar una sanación del niño interior. Entonces, pues ya depende de cada uno cómo sería ese proceso de sanación, pero pues sí lo recomiendo mucho aquí dado a que salieron ese par de pajes al revés. Y ya la otra carta de profundización, que es el 4 de bastos, esta es una carta de muy buen augurio, porque cuando sale alguna carta con el 4, es la carta que nos permite sostener un espacio en el que vamos a poder crecer y expandirnos. Y en el caso del 4 de bastos, tiene mucho que ver con tu fuego interior, que se expresa entonces en tu capacidad de actuar, en tu energía y tu fuerza creativa y creadora. Entonces, si te sale específicamente el 4 de bastos, te está diciendo que vas a poder establecer un espacio energético muy nutritivo para ti, en el que vas a poder cosechar el fruto de tu esfuerzo, en el que vas a poder disfrutar algún tipo de recompensa, en el que te vas a sentir energizado, feliz, en el que vas a disfrutar del éxito, en el que vas a disfrutar de la prosperidad, de la armonía y en el que vas a poder sembrar unas bases bien fuertes y bien estables para tu desarrollo, para tu expansión y para tu crecimiento. Y esta carta te indica que estás dirigido en el camino correcto para tu progreso. Y como tiene relación con cosechar los frutos de tu esfuerzo, esta carta puede tener que ver mucho con la carta inicial de aquel cambiador mágico del mapa. Es como el empujoncito que faltaba para que precisamente logres cosechar aquello a lo que le has invertido tu tiempo, tu esfuerzo y tu energía de una manera beneficiosa y nutritiva para ti. Entonces, por ponerte un ejemplo, si estás esperando que un proyecto importante a nivel laboral se concretara o que un negocio se concretara o que te saliera un cliente importante,
Esto puede llegar a representar ese cambiador mágico del mapa y ese 4 de bastos, que se te da ese proyecto, que te sale ese cliente, que te sale ese contrato. Sí, puede ser cualquier situación que se dirija hacia una cosecha, que se dirija hacia establecer una base estable para tu crecimiento y tu expansión, como te dije anteriormente. Lo mismo si, por ejemplo, has estado cultivando relaciones personales o relaciones afectivas, entonces esas relaciones van a florecer. Lo mismo si has estado trabajando en un cambio importante para ti, ya sea un cambio de lugar de trabajo, un cambio de lugar de vivienda, un cambio de carrera, ese cambio se te puede estar dando, ¿sí? Ya tú aplicas en tu propia experiencia específica de tu vida qué puede estar significando este 4 de bastos en relación con ese cambiador mágico del mapa del cual te hablé anteriormente. Entonces, puedes ver el contraste de estas 4 cartas. El cambiador mágico del mapa y el 4 de bastos son cartas de muy buen augurio. Y el jardinero gentil al revés y el paje de espadas al revés, ambos están indicando ahí un trabajo de sombra que hay que realizar para poder garantizar ese éxito y ese cambio y ese crecimiento que se te auguran con esas 2 cartas anteriores. Y ya estas cartas del potencial más alto me están diciendo a mí que esa carta de la guarida del dragón al revés me habla de que estás rodeado de algún tipo de intriga, de algún tipo de pensamiento en el que dudas de los demás, en el que contribuyes a, como se dice comúnmente, pensar mal de los demás. Y esto puede estar hablando tanto de ti como de las personas que te rodean. Pero ¿qué pasa? En el mundo energético, que es el mundo que está detrás de lo que nosotros conocemos como el mundo material, las personas que nos rodean son personas que llegan a nuestra experiencia humana para mostrarnos algo de nosotros mismos, para servir como un espejo de nosotros mismos. Y de esta manera podemos establecer que las personas que nos rodean son igualmente una versión de nosotros mismos. Entonces no hay una separación entre los otros y nosotros. Somos lo mismo. Es por esto que independientemente de si las cartas están hablando de personas que te rodean o si están hablando de ti, lo mejor es asumir que siempre se está hablando de algún tipo de comportamiento que nosotros tenemos y que no queremos aceptar que nosotros tenemos. Y al no aceptar que nosotros tenemos ese comportamiento, lo que sucede es un mecanismo de compensación que se llama proyección. Y es que eso que nosotros no aceptamos de nosotros mismos, empezamos a verlo en los demás de una manera muy notoria. Y es por esto que la mejor manera de conocernos a nosotros mismos es observar qué pensamos de las personas que nos rodean, qué pensamos de cómo esas personas se expresan, de cómo esas personas actúan, de cómo esas personas llevan su vida, porque lo más probable es que eso mismo que nosotros vemos en los demás sea algo que nosotros tenemos que no queremos ver de nosotros mismos. La proyección es algo que todos experimentamos en la mayoría de nuestras interacciones y relaciones humanas, porque esa es la manera como funciona el psiquismo humano, es decir, esa es la manera como funciona nuestra relación con las personas que nos rodean y el resultado de esa relación en nuestro pensamiento interno. Entonces, si esta carta de la guarida del dragón me está diciendo que estás envuelto en algún tipo de situación difícil que involucra la intriga, que involucra el pensar mal de los demás, como ya te dije anteriormente, esta carta lo que está haciendo el llamado es que observes la manera como juzgas a los demás y observes aquello que criticas en los que te rodean. Y si aprendes a observar eso, no como algo que los otros tienen y punto, sino como algo que nosotros tenemos y que no queremos ver en nosotros mismos, bajo la premisa de que aquello que decimos de los demás
es aquello que no decimos de nosotros mismos. Entonces vas a poder aprovechar esas interacciones que tienes con los demás como una oportunidad para verte a ti mismo y para ver aquello de lo cual no eres consciente. Y esta carta te hace el llamado a entender que cuando nosotros nos vemos como seres separados de los demás, es muy fácil alimentar nuestra propia identidad como algo separado de las demás personas. Y esta carta lo que te hace el llamado a entender es que precisamente cuando nosotros formamos nuestra identidad, esa identidad es una construcción en reacción a las identidades de las otras personas. Entonces, por ponerte un ejemplo, si tú tienes una familia que siempre ha apoyado cierto equipo de fútbol y tú eres una persona que te identificas como un rebelde, entonces lo más probable es que termines apoyando el equipo de fútbol contrario. Entonces, con ese ejemplo puedes ver que la sola escogencia de ese gusto particular de apoyar un equipo de fútbol es una escogencia que se da en reacción al contexto que te rodea y en reacción al rol en el cual te ubicas tú respecto a ese contexto familiar. Entonces, aquí podemos entender algo muy complejo, que es que nuestra identidad es algo que se construye respecto a las demás identidades que nos rodean y por ende es una construcción que se puede considerar, según diversos caminos de conocimiento de la experiencia humana, como una construcción ilusoria, como una construcción no verdadera. ¿Por qué? Porque es como si construyéramos un personaje para participar en una película y siempre estamos funcionando a partir de ese personaje para interactuar con los otros personajes de esa película. Pero hay algo detrás que se pone a sí mismo la máscara de ese personaje. Y ese algo que hay detrás, que es la energía vital, la energía de conciencia que nosotros tenemos, es lo que se considera el ser verdadero, no la personalidad, no la identidad. Entonces, es bien complejo el mensaje que te está dando esta carta de la guarida del dragón al revés, porque te está haciendo el llamado a hacer un acto de conciencia, un acto de observación consciente cuando interactúes con las personas que te rodean y cuando interactúes bajo ese tipo de situaciones que generan intriga, que generan chisme, cuando se empieza a hablar de los demás. Y que todo esto puede ser una manera de alimentar la identidad y la personalidad que nosotros hemos construido para interactuar con los demás, para interactuar con el mundo. Y por ende todo esto es como una inversión de energía vital en algo que no está basado en nuestro ser verdadero. Y al no estar basado en nuestro ser verdadero, nuestra energía vital se está desperdiciando. Entonces, esta carta, en esta posición del potencial más alto, te está haciendo el llamado a que tú tienes la posibilidad de observarte más allá de la personalidad que has construido y al observarte más allá de esa personalidad en tus interacciones con los demás, en tus relaciones personales, en tus situaciones y experiencias, vas a lograr como identificar qué hace parte de tu personalidad, de tu identidad, y vas a lograr de esa manera también identificar qué hace parte de tu ser verdadero. Entonces, este es un llamado bien interesante de esta guarida del dragón al revés, porque te hace también el llamado a la precaución, a que no alimentes esas situaciones de conflicto y de intriga y que más bien las uses como un momento de alerta interior para observarte y a través de la observación consciente de ese tipo de interacciones vas a lograr neutralizar un posible conflicto si no te involucras en ese tipo de interacciones como parte de aquel que está generando la intriga, como parte de aquel que está hablando mal de la otra persona, sino que
trates de observar lo que dices, trates de observar lo que piensas y al observarlo continuamente lo neutralizas y así no participas en la creación de un conflicto mayor a partir de la intriga. Y ya la relación de esta carta de la guarida del dragón al revés con la carta de profundización, que es el paje de bastos al revés, podemos recordar aquí lo que se dijo anteriormente con el paje de espadas al revés, que estamos hablando de un aspecto de la relación con nuestro niño interior, que es un aspecto que actúa desde una herida. Y al actuar desde una herida de ese niño interior, podemos estar cayendo en dos posibilidades. La primera puede ser una posibilidad en la que estamos experimentando un bloqueo de nuestra capacidad creativa, de nuestra capacidad creadora y de nuestra capacidad de concretar, de hacer, de actuar. Y esto se puede estar reflejando en que los proyectos no avanzan, que las ideas no se concretan, que nos entusiasmamos mucho con cierto aspecto de un proyecto, de un trabajo, de una idea, pero que después de ese entusiasmo inicial, nada se concreta, nada se desarrolla, todo como que se empieza a estancar, a sabotear. Empezamos a encontrar obstáculo tras obstáculo hasta que ya la energía inicial se disipa y ya no logramos concretar nuestra idea como tal. También esto se puede reflejar en una dificultad para empezar cosas nuevas, una dificultad para arrancar proyectos, una dificultad creativa, una dificultad artística. En sí es la expresión como tal de un bloqueo energético, porque el paje de bastos es un paje que cuando está al derecho señala un fluir de la energía creativa bastante productivo, pero como está al revés, aquí puede estar señalando es un bloqueo de ese fluir y por ende una frustración generalizada porque no se puede canalizar esa energía creativa, esa energía de concretar, esa energía de hacer. No se obtienen frutos, no se arranca, ¿sí? Y esto sucede cuando esa herida que tenemos de nuestro niño interior hace que nos relacionemos con nuestra capacidad de concretar y nuestra capacidad de hacer y de actuar con desconfianza y con duda de nosotros mismos. Entonces, si recordamos ese mensaje inicial de el presente general de esa carta del jardinero amable al revés, en el cual nuestros pensamientos, nuestras creencias y nuestras emociones son semillas que colocamos en el mundo. Si, por ejemplo, nosotros lanzamos un deseo al mundo y tratamos de concretar ese deseo en un proyecto, pero al mismo tiempo estamos emitiendo una preocupación, una falta de confianza en nosotros mismos, una duda de si podemos hacerlo o una falta de merecimiento de si podemos recibir los frutos de ese esfuerzo, esto también se convierte en una semilla que sembramos en el mundo y por ende esto empieza a contrarrestar energéticamente nuestro deseo inicial. Entonces aquí es muy importante tratar de rastrear hasta nuestra niñez en qué momentos nosotros desarrollamos esa duda, esa falta de confianza en nosotros mismos, esa falta de merecimiento de poder cosechar los frutos de nuestro esfuerzo y observar esos momentos donde eso nació y empezar a neutralizarlos, a transmutarlos, brindándonos compasión, brindándonos amor y brindándonos apoyo y entendimiento ya en el ejercicio que te comenté anteriormente en el cual nos visualizamos como niños y nos brindamos ese apoyo como adultos, ambos en la misma visualización, nuestra versión de niños y nuestra versión de adultos. Entonces así empezamos a sanar esos momentos iniciales en los cuales nosotros desarrollamos un patrón de comportamiento en el cual dudamos de nosotros, en el cual no confiamos en nosotros y en el cual
empezamos a manifestar como tal ese bloqueo energético que se expresa en este paje de bastos al revés. Y la otra posibilidad que puede estar sucediendo respecto a este paje de bastos al revés es ya lo contrario, ya no es un bloqueo de ese fluir energético creativo, sino un exceso de ese fluir energético que por ser un exceso, entonces es un fluir errático, es un fluir que ya podemos estar cayendo en comportamientos de frivolidad, podemos sentirnos dispersos, podemos ser demasiado reactivos, demasiado dramáticos, podemos ser imprudentes, podemos ser irascibles, podemos ser malintencionados, como que contribuimos a las intrigas, a hablar mal de los demás. Entonces esto ya empieza a aclarar su relación con esa carta de la guarida del dragón al revés. Entonces, ya cuando lo que sucede es un exceso de esa energía creativa desde el arquetipo del niño herido, aquí lo que debemos hacer es buscar maneras sanas de canalizar esa energía creativa que se está yendo en exceso. Entonces esto puede ser a través del ejercicio, esto puede ser a través de escribir todo lo que se nos viene a la mente, esto puede ser a través de pintar, esto puede ser a través del trabajo con las plantas, con la jardinería, con la tierra. Esto puede ser ya enfocar nuestra capacidad creativa en la manera como cocinamos un plato de comida. Es buscar maneras sanas de que esa energía creativa que está brotando en exceso se canalice para que no se canalice erráticamente, porque ¿qué es lo que pasa con la energía creativa? La energía creativa es una fuerza que nosotros tenemos la capacidad de canalizar y podemos vernos como si nosotros fuéramos unas antenas. Y si nos está llegando mucha energía y nosotros no sabemos cómo canalizarla, entonces precisamente por ser esas antenas que reciben esa energía y que la devuelven al mundo, de alguna manera tenemos que devolverla. Entonces ahí es cuando la empezamos a devolver de una manera poco sana, porque esa energía no se va a quedar encapsulada en nosotros mismos. Esa energía busca salir de cualquier manera. Entonces, por eso es tan importante buscar maneras sanas de canalizar esa energía. Y por eso te sale esa carta de la guarida del dragón al revés a modo de alerta, porque a través de la observación consciente de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, de nuestras palabras, vamos a poder ver si, por ejemplo, tenemos una tendencia a estar intrigando, a estar hablando de los demás, a estar creando historias en nuestra mente y con las demás personas como una manera de canalizar esa energía creativa. Es como, por ponerte un ejemplo, tú podrías estar escribiendo una historia maravillosa, un cuento maravilloso y te inventas unos personajes y te inventas dramas y te inventas el antagonista, el protagonista y te inventas las intrigas entre ambos y así canalizas esa energía a través de la historia que estás escribiendo. Pero como no tienes esa costumbre de escribir historias, entonces lo que haces es, por ejemplo, inventar historias ya en tu vida real sobre tus vecinos, sobre tus compañeros de trabajo, sobre tu pareja, sobre tu familia y entonces empiezas a darle rienda suelta a tu energía creativa utilizando a las personas que te rodean como personajes que representan esas historias, esas intrigas. Entonces ahí estás canalizando tu energía de creación de esa manera particular y no es una manera sana porque generas conflictos y generas conexiones energéticas con las demás personas en las cuales se empiezan a chupar energía entre sí a partir del conflicto que generan estas historias. Entonces, pues es bien interesante
cómo desde las cartas del presente general hasta estas cartas del potencial más alto se te está haciendo el llamado que observes tus interacciones con el mundo y con los demás para poder empezar ahí a abrir la puerta a una observación de tu interacción contigo mismo, entendiendo nuestras relaciones con los demás como un espejo de nuestra relación con nosotros mismos. Y ya las cartas del trabajo de sombra como tal están hablando de una metáfora que es la metáfora de limpiar la casa. Entonces, aquí, ¿a qué se refiere esta carta? Que es necesario empezar un proceso de limpieza interior de todo aquello que está saturando, bloqueando y llenando innecesariamente tu espacio interior, tu fuerza vital, y que es necesario empezar a clasificar qué quieres conservar y qué quieres soltar y empezar a limpiar tu espacio interior. E igualmente podemos entender el espacio exterior como un reflejo de nuestro espacio interior. Entonces, es por eso que se dice que cuando nosotros limpiamos nuestra casa en un sentido real, ¿sí? Empezamos a botar lo que no nos sirve, a regalar lo que ya no vamos a volver a usar. Empezamos a limpiar energéticamente nuestro hogar de aquello que antes estaba ocupando espacio y por ende estaba consumiendo energía al ocupar ese espacio. Entonces, esta carta te está haciendo el llamado a que hagas ese ejercicio de limpieza, tanto en tu espacio externo como en tu espacio interno. Entonces, esta es una manera muy interesante de abordar el trabajo de sombra, porque lo que nos está diciendo esta carta aquí es que estamos almacenando en nosotros mismos, en nuestro interior, pensamientos, creencias, sentimientos, traumas, recuerdos que en este momento están saturando nuestra energía vital, que en este momento están chupando nuestra energía vital, que en este momento están bloqueando el fluir natural de nuestra energía vital, y que debemos empezar a hacer un trabajo de limpieza de todo aquello que hemos acumulado para liberarlo, para soltarlo, para neutralizarlo y para transmutarlo. Y de esa manera generamos espacio vacío en nuestro interior, y al generar espacio vacío en nuestro interior, naturalmente nuestra energía entonces va a empezar a traer cosas nuevas para llenar ese espacio vacío, y esas cosas nuevas pueden ser nuevas relaciones, nuevas experiencias, nuevas situaciones que de pronto no nos han llegado precisamente porque nuestra vida está llena, está ocupada, está saturada de experiencias del pasado, de recuerdos, de traumas, de pensamientos, creencias y emociones que debemos empezar a sanar. Cuando uno inicia el camino de la sanación interior, es un camino que se inicia pero que nunca termina. ¿Por qué? Porque nosotros estamos interactuando diariamente con una sociedad que de por sí está desequilibrada, siempre reflejándonos situaciones de polaridad, situaciones de dualidad, situaciones de contraste. Entonces, si estamos interactuando diariamente con un contexto desequilibrado, lo más probable es que esa falta de equilibrio siempre genere una turbulencia a nuestro alrededor, y que nosotros siempre estemos en función de limpiar esa turbulencia, de tratar de equilibrar esa turbulencia ya en nuestro interior, encontrando vetas y vetas y vetas dentro de nuestro propio proceso de sanación. Por ejemplo, tenemos que sanar nuestra sensación de abandono por alguna experiencia de la niñez, pero entonces sanamos esa sensación de abandono con la familia, pero luego nos llega una interacción con un amigo o con una amiga en la cual volvemos a sentir esa sensación de abandono, entonces tenemos que sanar esa sensación de abandono con esa amistad, pero ya luego nos llega con la pareja, entonces hay que sanar esa sensación de abandono con la pareja, y así en nuestras diferentes relaciones se empiezan a activar diferentes capas
que señalan diferentes niveles de profundidad del mismo trauma inicial, que sería el trauma del abandono. Entonces es por esto que un proceso de sanación es un proceso continuo. Entonces, esto que te está proponiendo esta carta de limpieza del hogar como trabajo de sombra es que se te está haciendo el llamado a que inicies un proceso de sanación que se puede relacionar mucho con el proceso como tal de limpieza del hogar, que es que empiezas a observar aquellas creencias, aquellos pensamientos, aquellos recuerdos, aquellos traumas que ya no te nutren, que ya no te aportan y los sueltas y así dejas espacio para lo nuevo. Lo mismo, empiezas a darle un nuevo uso a aquello que no estabas usando. Cuando uno hace una labor de limpieza del hogar, uno tiene la capacidad de observar qué está aportando para nuestro nivel de expresión actual y qué no está aportando para nuestro nivel de expresión actual. Entonces, este proceso de limpieza interna es un proceso difícil, sí, es un proceso a veces doloroso, es un proceso que a veces avanzamos 3 pasos y retrocedemos 4, ¿sí? Porque desafortunadamente nosotros nos apegamos a nuestros traumas emocionales porque esos traumas emocionales empiezan a ser parte de nuestra identidad personal. Entonces, cuando un trauma empieza a ser parte de nuestra identidad personal, es más difícil soltarlo porque consiste en soltar alguna parte que consideramos propia. Entonces, esta carta simplemente te está haciendo el llamado que inicies ese proceso de limpieza y que recibas ese proceso de limpieza de tu espacio vital, de tu hogar o de tu espacio interior como un proceso que va a ser constante, que va a ser continuo y que es necesario para poder abrir espacio para nuevas experiencias, para poder abrir espacio para tu expansión, ¿sí? Para poder trascender ese bloqueo del cual puede estar hablando ese paje de bastos del cual te hablé anteriormente. Y aquí cuando ya abordamos la carta de profundización con ese 7 de copas al revés, me está aclarando aquí por dónde guiar ese trabajo interior, ese trabajo de sombra de limpiar la casa. Porque el 7 de copas es una carta que sale cuando nosotros estamos rodeados de muchas distracciones, de muchas opciones que parecen llamativas y que nuestra energía se dispersa por estar tratando de engancharnos con cada una de esas opciones que se nos presentan. Es por esto que esta carta muestra varias copas y esas copas todas con un contenido atractivo para nosotros y cómo la persona se distrae con una copa, luego con la otra copa, luego con la otra copa y así. Entonces, si ya tenemos en cuenta que esta carta pertenece al mazo de las emociones, que es el mazo de las copas, podemos entender que ese trabajo de limpieza interior debe empezar por nuestra relación con nuestras emociones y cómo nuestras emociones se están enganchando a diferentes situaciones o diferentes experiencias o diferentes relaciones y al engancharse a todas estas opciones nos dispersamos y no sabemos o no desarrollamos una manera sana de canalizar esas emociones como tal. Y ya cuando esta carta del 7 de copas te sale al revés, te está indicando el mensaje de que dejes de dispersar tu energía emocional al engancharte con todas estas opciones que se te presentan y que tomes una de ellas y la desarrolles o la limpies o la liberes o la transmutes. Entonces, si ya relacionamos esto con la carta de limpieza del hogar, esta mezcla de cartas te está diciendo que debes tomar la decisión de enfocarte en esa limpieza interior, que ya no busques distracciones a tu alrededor para transitar de esa manera tu relación con tus emociones, tu relación con las demás personas, tu relación con las situaciones que te rodean, que de alguna manera te puede estar generando incomodidad, que de alguna manera te puede estar generando dificultad
Es decir, que no distraigas la dificultad, que no distraigas la incomodidad, que no distraigas la sanación que tu ser profundo está pidiendo que hagas y que por el contrario te decidas a enfocarte en esa sanación interna como tal. Te pongo un ejemplo. A veces tenemos una sensación de ansiedad y esa sensación de ansiedad está causada por una falta de satisfacción con las decisiones que hemos tomado, con nuestra situación actual, con nuestras relaciones afectivas, pero en vez de abordar esa insatisfacción con las personas que nos rodean directamente o en vez de abordar esa insatisfacción con una serie de acciones que busquen transformar la situación que nos rodea hacia una situación mejor, hacia una situación que sí nos satisfaga, lo que hacemos es empezar a distraernos de esa incomodidad con diferentes patrones de comportamiento, que puede ser distraernos con el alcohol, puede ser distraernos con la rumba, puede ser distraernos con las relaciones afectivas temporales, por ejemplo, que salimos con una persona, salimos con otra, puede ser distraernos comprando cosas compulsivamente, puede ser distraernos con algún tipo de adicción a algún tipo de sustancia, puede ser distraernos con exceso de trabajo. Entonces, esta mezcla de cartas te está diciendo que no cedas a ese mecanismo bajo el cual lidias con algo que debe sanarse a partir de la distracción con diferentes opciones que se te presentan a tu alrededor, sino que por el contrario, tomes de frente la decisión de empezar a sanar, de empezar a limpiar y de empezar a observar qué aspectos de tu vida deben soltarse, qué aspectos de tu vida deben transformarse y que empieces a limpiar todo a tu alrededor de una manera enfocada, de una manera determinada, de una manera decisiva, que ya no distraigas más ese proceso, que ya lo abordes de frente. Lo que yo estoy viendo aquí en todas las cartas, tanto las del presente general como las del potencial más alto y como las del trabajo de sombra, es que te ha salido una lectura en la que todas las cartas como tal te están invitando a hacer algún tipo de trabajo de sombra. Entonces, cuando hablamos de trabajo de sombra, que ya lo hemos dicho anteriormente, es un tipo de observación interna que hacemos de nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestras emociones, nuestros sentimientos y una observación externa de nuestras palabras, de nuestras acciones, en la cual podemos notar qué patrones de comportamiento están saliendo que responden a algún tipo de mecanismo para interactuar con el mundo, que lo que busca es evitar que nosotros sintamos algún tipo de dolor, que nosotros sintamos algún tipo de rechazo, algún tipo de dificultad. Entonces desarrollamos estos mecanismos para protegernos, para proteger nuestra energía y actuamos, pensamos y sentimos a partir de esos mecanismos. Entonces, lo que puedo interpretar es que parte de la distracción en la cual tú puedes estar cayendo para no lidiar con aquellos aspectos de tu propio yo que buscan sanación es involucrar a otras personas a tu alrededor como factores de distracción de tu propio yo. Entonces, aquello de lo que habla la carta de la guarida del dragón al revés, que de pronto participamos en intrigas. Entonces, que necesitas dejar de proyectar en las personas que te rodean los villanos, los malos, los que te hacen sentir X o Y cosa y empezar a asumir tu propia responsabilidad sobre cómo tú te sientes y que parte de las cosas difíciles que puedas estar sintiendo provienen de tus traumas emocionales del pasado y no de las personas que te rodean en este presente, o aquello de lo que habla la carta del jardinero amable o el jardinero gentil al revés, que es que empezamos a alimentar pensamientos negativos o pensamientos de duda o pensamientos de desconfianza o
esas cartas de los pajes de bastos y de espadas al revés, que caemos en comportamientos en los cuales actuamos desde una herida de un niño interior. Todas las cartas como tal me están indicando en diferentes aspectos de tu propio yo que necesitas ponerle atención, que necesitas iniciar un proceso de sanación de todos esos aspectos y que ya esa estabilidad y ese éxito y esa cosecha que se expresa en el 4 de bastos y ese cambio que se expresa en la carta del cambiador mágico del mapa son potenciales que están al alcance de ti en la medida en la que empieces a abrir espacio dentro de ti a través de la sanación, que si empiezas un proceso de sanación interior y un proceso en el que puedes involucrar una observación consciente de tus propios pensamientos, emociones y creencias, vas a lograr atraer un cambio muy positivo para ti y vas a lograr atraer una situación de estabilidad, de éxito y de cosecha para ti. Y bueno, esa fue la lectura para los signos de aire, Géminis, Libra y Acuario, para el mes de octubre del 2022 y nos vemos en el siguiente mes.